Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Esperando, como siempre, que estén bien. Mil gracias por darle play a uno más de mis videos. Y por supuesto, mandándoles a todas y a todos ustedes un saludo fraterno, agradeciendo sus likes, sus suscripciones y sus comentarios en un canal que es joven, que es chico, pero ahí voy porque siempre los he informado de la manera más veraz, de la manera más propia, dándole mucha forma a todas esas notas que están surgiendo, que eso es mucho, muy importante. Y por supuesto que siempre yo apoyando y apuntalando lo que será la cuarta transformación, así como traer los hechos también para dejar muchas cosas claras de lo que nos ha hecho el prianismo en tantos años en México, y que ellos persisten, como traigo una nota aquí, en seguir creyendo que son, que el pueblo es tonto, que este país no merece respeto, que las votaciones, que las inclusiones únicamente deben de pertenecerles a ellos, a estos todos de la mafia del poder, los titulares de dependencias, obviamente los que están en la política, obviamente diputados y senadores que así manejaron las cosas tanto tiempo, pero que para nada, en mi caso, yo me acostumbré a su corrupción, a su impunidad, porque siempre que tuve la oportunidad de viajar por varios estados en mi país, es realmente impresionante viajar por México, es impresionante ver toda la gente buena que hay en este país, noble, trabajadora, y que realmente también esperan ver un México como realmente lo merecemos, un gobierno que realmente necesitamos, que por fin, nuevamente lo vuelvo a reiterar, lo logramos el 1 de julio, y es por eso que yo creé mi canal desde hace casi 4 meses, y entonces de la misma manera los y las invito a que pasen a mi lista de videos. Hay muchas cosas que son muy importantes rememorar. Mis videos siempre han sido rellenos con la mejor información para que ustedes estén bien informados, aunque de repente pues me equivoco, ¿no?, en algún nombre, pero siempre confío que cada uno de ustedes pueda entender lo que estoy diciendo. Eso es lo más importante. Miren, vamos a les traigo un cachitito de lo que habló el actual vocero, que va a ser el futuro vocero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Cuevas, y para poder entender exactamente de qué se va a tratar la Constitución Moral, que es algo mucho, muy importante, y ahorita comentamos. Pues ahora sí que el encierro en el que han tenido y prácticamente el intento de destruirlas como pueblos han permanecido. Entonces creo que vamos hacia una idea de reflexionar qué sociedad necesitamos, qué tipo de valores nos pueden llevar a esa sociedad que necesitamos, una sociedad democrática, una sociedad dialogante, una sociedad tolerante, pero no tolerante en el sentido de yo te tolero, sino te comprendo. Y entonces tenemos que ir a una ética de valores. Y cuando Andrés Manuel lanza esta idea de la Constitución Moral, pues también tiene, digamos, el concepto Constitución, pues como que preocupa, porque bueno, se trata de una ley, una área mexicana. ¿O qué vamos a dónde vamos? ¿Policía moral? No vamos a tener las expresiones de los látigos de Putin contra Riot ni nada de eso. Sí, al contrario, yo creo que se trata de preservar y de promover valores éticos, ciudadanos, democráticos. Así es. Entonces, en esa nota es muy importante, porque sí estamos viviendo en un caos. No siempre se vivió un México así. Yo vengo de una generación, cuando era niño, cuando era adolescente, donde sí recibíamos una mejor orientación, recibíamos una mejor guianza por parte de nuestros padres, y sobre todas las cosas lo que abundaba era el respeto. El respeto es muy importante, que por supuesto en el respeto entra esa ética moral, el saberte comportarte en sociedad, que eso es lo mismo a, como lo he venido diciendo, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y desgraciadamente todo este caos, esta enfermedad del tejido social, ha traído mucha gente agresiva que se comporta como se le da la gana, precisamente porque las leyes
no funcionan. O sea, en realidad yo no creo, no entiendo por qué tantas personas necesitan siempre actuar, tengan la edad que tengan, y mucho peor se ven los adultos, que porque no haya leyes siempre se les tiene que tratar como niños chiquitos, y si no tienen la amenaza de una ley que esté funcionando, que realmente los vaya a castigar, a multar severamente o llegar inclusive hasta la cárcel, entonces no hay otra manera. Fíjense que es un comportamiento realmente inmaduro. Aquí vamos a pasar a la nota de Gerardo Fernández Noroña, un diputado que, como vuelvo a repetir, es alguien que sí conoce muy bien la Constitución, conoce muy bien cómo le ha hecho mucho daño todo este régimen dictatorial que ha traído el preanismo, sus violaciones constantes a la ley y por supuesto al respeto constante, su falta de respeto constante al pueblo, que eso es lo que es un denominador común, para decirlo muy generalmente y en pocas palabras. Hay que entender, la crítica constructiva no existe. Una cosa es corregir, proponer, ser un mentor, porque conoces, tienes mucho conocimiento en el tema y cómo se tratan las cosas, y la otra es criticar por criticar. En ese último caso hay un fin negativo, que no hay propuesta, solo se incide en el problema. Explica el psicólogo Bernardo Stamaneas y autor del libro Trátame Bien. Al categorizar un tipo de crítica podemos también identificar los distintos tipos de personas que las efectúan. El que la hace siempre, el que está constantemente criticando a muchas personas o casi todo, está frustrado. La persona desplaza el enojo hacia los demás. Por ejemplo, una persona frustrada en el trabajo suele criticar siempre a sus compañeros, señala Stamateas. El que critica y juzga para no pensar en sí mismo es un factor distractor. El que lo hace pretender que no pensar en sus errores es una forma de decidirse. Tú eres peor que yo, también se le conoce como una forma defensiva de ser. Y el envidioso necesita remarcar y poner la lupa, porque eso le alivia la angustia que le genera lo bien que le va al otro. En ese sentido, hay un punto en común, como señalaba Stamateas. En todos los tipos de críticos no hay consejo en ningún caso, pero además se marca el error desde el odio y no desde el amor. Y nosotros no podemos cambiar desde el odio, porque obviamente el odio es destructivo, no constructivo. El que propone algo, el maestro, el amigo, marca el error desde el amor, porque se preocupa alguien por ti. Cuando te llama alguien la atención, aunque sea de un desconocido, y el desconocido tiene la razón, por supuesto que uno tiene que tener la inteligencia y la madurez suficiente para entender que eso es una gran oportunidad para que entonces nosotros podamos corregirnos y ser mejores, que es muy diferente a controlar. Muchas personas, las llamadas de atención, ¿no? O cuando se les corrige, lo confunden con que, ay no, me quiere controlar, y eso es muy distinto. Tú puedes ser como tú quieres ser, pero hay que entender que la libertad también no es lo mismo al libertinaje, que es como también se ha manejado mucho en nuestra sociedad reciente, en años recientes, 20 años para acá. Y entonces, por lo tanto, hay que ignorar la crítica negativa, agresiva, sin consejo y cargada de odio, porque no hay un proceso reflexivo. En cambio, si hay un contenido de reflexión, sí hay que escuchar. Cuando alguien tiene la razón de decirte algo, aunque sea un desconocido, es una oportunidad maravillosa. Y es exactamente el mismo caso que espero a muchos les sirva, para que también entender la manera de pensar de Gerardo Fernández Noroña, quien definitivamente es alguien que tiene mucho conocimiento y que por supuesto que contra lo que está luchando es para que las cosas no caigan en un engaño, en una simulación, y se manejen de la manera más correcta posible. Realmente así es él. No estoy tratando de influenciarlos a ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, pero siempre hay que tener la inteligencia suficiente para entender cómo se dicen las palabras, la honestidad con las que se dicen, la correctez con las que se dicen, y además con el conocimiento. Vamos a escuchar de este tema y en un momento les voy a poner un fragmento de cómo se puso a Caldwell
al secretario de Energía actual en su lugar, porque realmente esas personas no se cansan de demostrar que bajo además su ignorancia o creyendo que pueden manejar las cosas a su antojo y a su manera, es realmente una actitud irresponsable que obviamente ha asumido la soberanía de este país y a su sociedad, a su pueblo, al punto en donde está. Escuchémoslo. Solicitable a la mesa directiva que igual que con el secretario de Desarrollo Social se proceda contra el secretario de Financiero de Comunidad que dice que ha sido la peor crisis en 98, no más ahí que presidente Lenin, en 98 valía $9 el barril de petróleo, mucho más bajo de lo que esta administración lo requería, que ha estado pintando mentira tras mentira tras mentira. Exijo se proceda contra este funcionario por faltar a la verdad. Entonces, aquí hay que también llegar, antes de ponerle cómo lo puso en su lugar Noroña a Caldwell. Por supuesto hay que explicar, por ejemplo, una situación de números. En los primeros 7 meses del año 2017, el promedio de consumo diario de gasolina en el país fue de 786,000 barriles diarios, que recordemos, para cerrar números, 200,000 barriles debido a esta situación de Pemex y cualquier otro secretario de Energía. Nuestras refinerías están trabajando al 31%, dicho por Rocío Nale, y en México se consumen 125 millones de litros de gasolina. Lo que está defendiendo Caldwell, que es lo que voy a poner a continuación en un momentito más, es el hecho de que dice que no puede bajar esto porque si no dejaría un vacío muy grande. Los números son muy fríos, es muy sencillo. Vamos a poner, son 125 millones de barriles, de litros de gasolina que se venden diarios. Vamos a ponerlo en promedio a 19.5 el costo del litro. Esto nos da un total de 2,437 millones 500,000 pesos, o lo que es lo mismo, 2 billones 437 millones 500,000 millones de pesos. Esto para que les traiga la deuda, cómo se manejan estos números, que por supuesto, como hay que repetirlo, el prianismo jamás se preocupó por informarnos transparentemente, porque no hay nada mejor para ellos como las personas tramposas que son, realmente las personas avariciosas, mafiosos. Lo mejor fue escondernos tantos datos y tantas cosas que únicamente lo sufriéramos en carne propia, pero que muchas veces no entendíamos la verdadera razón de por qué, ¿no? Entonces sale este señor diciendo que la reducción del IEPS, que es el impuesto directo que pagamos por cada litro de gasolina, que para redondearlo está en 7.50 pesos, él dijo que Caldwell, titular de la Secretaría de Energía, recomendó no disminuir el precio de las gasolinas mediante la reducción del impuesto especial sobre productos y servicios, y este señor no se ha enterado que un nuevo gobierno ya fue el que se eligió, además, porque ellos además creen que pueden seguir aconsejando con su mentalidad obscura, negra, apantanada, ya que generaría un boquete financiero para el próximo gobierno. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, diversos partidos reclamaron el gasolinazo y le exigieron cuentas. Caldwell afirmó que el aumento se debió a 2 factores: la volatilidad del peso y el aumento del crudo. No haber aumentado el precio de las gasolinas, dijo, hubiera puesto en riesgo la calificación crediticia del país. Son puras patrañas, mentiras, engaños, todo lo basan en poner palabras adecuadas a toda su bola de corrupción, porque eso es corrupción, y además a demostrar que no tienen ética y mucho menos valores ni principios, y sobre todo cancelar programas sociales que son fundamentales para muchos mexicanos, para lo que nos ha servido, siendo que el 52% de la población estamos viviendo en estado de pobreza, o ganando, si a los que les va bien, 3 salarios mínimos diarios, y a los que no nos va tan bien, menos. El boquete financiero que había generado en octubre de 2017 era de entre 167,077 millones, y por supuesto siempre se ponen a decir cantidades como para apantallar de que ellos están hablando con la verdad y con la transparencia. Son puras patrañas, puras mentiras.
Y siguió diciendo, sin embargo, no lo recomiendo que bajen lo del YETU. En mi convicción de mexicano, fíjense cómo escogen las palabras adecuadas para seguir manipulando, porque haríamos un boquete enorme en las finanzas públicas y afectaríamos al gobierno electo en la restricción o cancelación de muchos programas sociales. Los programas sociales que se hayan creado valen para dos cosas, para nada y para mucho menos nada, porque además, ya lo sabemos, los programas sociales, yo no conozco a gente que les haya beneficiado. Yo no conozco a nada que pueda esto ser retribuido debido al muy ridículo salario mínimo en el que nos han tenido y además al costeo al que ellos han traído las devaluaciones, las inflaciones, a que han hecho las cosas realmente a como se les ha dado la gana. Esa es la verdad. Y entonces aquí les voy a poner fragmentos de lo que fue el día de hoy, cuando se presentó Caldwell en el Congreso de la Unión, y Noroña, que eso es algo que me cae muy bien de él, a decir las cosas claras como son y en el tono que ameritan. Entonces, aquí les van los fragmentos, amigos y amigas. Antes de iniciar, quisiera, si paran el tiempo un momento, quisiera solicitarle, aunque sea reiterado, que recuerde a los funcionarios que están bajo juramento. Bueno, ya se los dije, lo tienen presente. Bueno, entonces si me regresan mis 11 segundos, porque el tiempo es limitadísimo. Porfirio Díaz se entregó la explotación petrolera a finales del siglo XIX al capital extranjero. Tuvo que venir la revolución, triunfar el presidente Madero para que planteara unos centavos de pago de impuestos y eso le costara el gobierno y la vida. Fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez en un complot orquestado en la Embajada de Estados Unidos. Tuvo que resurgir la revolución y en el marco constitucional el artículo 27 rescató para nuestro pueblo la riqueza del subsuelo y dentro de ello el petróleo. Y pasaron 21 años antes de que esto fuera realidad. Presidentes tan fuertes como Obregón o como Calles no pudieron hacer valer el artículo 27 constitucional. Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas para expulsar a las empresas petroleras que estos señores han vuelto a traer a nuestra patria. Les recomiendo que lean el informe de Jesús Silva Herzog, Mariano Moctezuma y Efraín Buenrostro, que documenta todos los agravios, atropellos, raterías, francos asesinatos que hicieron las transnacionales petroleras en territorio nacional. Y les recomiendo que lean Orígenes del nacionalismo petrolero en México, de Lorenzo Meyer, para que se den cuenta del agravio que han hecho a nuestra patria. Yo les digo a estos funcionarios que el pueblo de México paga su traición en los precios de la gasolina, en los precios del gas, en los precios de la energía eléctrica. Nos vienen a presumir que bajaron del 39% que contribuía Petróleos Mexicanos al presupuesto nacional al 17%, pero lo dice implícitamente el secretario de Energía cuando dice no podemos bajar el precio de las gasolinas porque es el pueblo de México el que está pagando con sus impuestos ocultos a la gasolina, con los altos costos a la tarifa eléctrica y al gas, el boquete dejado por Petróleos Mexicanos. Yo quiero decir que engañan con la verdad cuando dicen que no fue un fracaso la reforma. No fue un fracaso, funciona perfectamente en favor de las transnacionales y en favor de los amigos del gobierno en turno. Estos hombres que tengo a mi izquierda, si vivieran en el siglo XIX, serían juzgados, sentenciados por traición a la patria y serían pasados por las armas. Esa es la verdad. Como estamos en el siglo XXI, a lo más que aspiramos es a que sean juzgados y enviados a la cárcel si el Poder Judicial actuara con seriedad. Yo tengo aquí todas las cifras. La diputada Dolores Padierna hizo una extraordinaria intervención ayer en la instalación de la Comisión de Energía con datos del propio informe del desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto, donde demuestra el brutal daño a la economía nacional generada por la mal llamada reforma energética. Es una lástima que no va a intervenir y debería plantear. Sí, es tiempo del juicio a los traidores a la patria.
Es tiempo de que acabe el remate del patrimonio nacional. Es tiempo de decirle a las cosas por su nombre. Son unos vendepatrias, son unos miserables. Y ahora dejen terminar al orador. Esta tolerancia se la he dado a los anteriores. Tengo muchas preguntas. Diré... Pero no termine, señor diputado. Termino, compañero presidente. ¿Por qué traicionaron al pueblo que juraron defender? ¿Por qué traicionaron el marco constitucional? ¿Por qué permiten el remate del patrimonio nacional y de la riqueza más importante que tenemos en el país? Y termino. ¿Por qué permiten el sufrimiento del pueblo en las tarifas criminales de luz, de petróleo y de gas que empobrecen y matan de hambre? Gracias, de México. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Eso es el ejemplo. Gerardo Fernández Noroña simple y sencillamente encarna lo que es la cuarta transformación. Ustedes ya lo oyeron, ya vieron cómo le habló a Caldwell, cómo le habló a los otros dos personas que además ponen cara así como si nada más poniendo cara de extrañeza, como que ni se mutan porque están, ¿no? Entonces, ese es realmente lo que encarna la cuarta transformación. Por eso a mí Gerardo Fernández Noroña, como siempre, como todas las personas, seres humanos, a veces sale a decir cosas que están exageradas, pero aquí realmente está planteando clara y sencillamente lo que el pueblo mexicano opinamos de todas estas personas y del daño que le han hecho al país. Eso es lo más importante. Aquí además vengo a dar esta nota, amigos, amigas, señoras y señores, porque está circulando una nota chayotera, recordando que las notas chayoteras están hechas por personas que no tienen ética, que únicamente están sirviéndole a la mafia del poder para estar entonces diciendo cosas que desbalancen las situaciones, así como yo tanto me he encargado en tantos videos que he hecho para poner las cosas en claro. En mis videos yo siempre he puesto las cosas con mucha forma, he investigado de muchas maneras para llevarles siempre videos de la mejor manera, bien, que salgan bien informados, y eso es lo más importante, además de todas las gráficas que manejo, que eso también es muy relevante. Yo pienso que ustedes están de acuerdo y por eso gracias por suscribirse a mi canal, gracias por ver mis videos. Entonces, para aclarar que está haciendo un rumor de que Velasco Coelho, el gobernador de Chiapas, que tuvo una gobernatura pésima, terrible, y que después se hizo senador y que después pidió licencia, y que además de ahí Ricardo Monreal es un tache que ya tiene un strike, hablando en términos beisboleros, entonces que lo apoyó para que se regresara a la gobernatura de Chiapas, para que la termine hasta comenzando diciembre. Entonces aquí por eso es muy importante traerles esta nota de que el Tren Maya tiene coordinador que se llama Rogelio Jiménez Pons, no Velasco Coelho, como afirmó el periódico megachayotero, que eso sí únicamente le sirven y le hacen caravanas, y yo creo que hasta también le bolean los zapatos a cada persona del PRI y del PAN. Rogelio Jiménez Pons fue anunciado como coordinador del Tren Maya desde el pasado 20 de julio. Reforma, este periodiquito, vuelve a difundir una información imprecisa que denota una animadversión contra el régimen de AMLO. Aquí está, aquí lo vemos a la derecha, a Rogelio Jiménez Pons. Este jueves el periódico Reforma, el periodiquito neoliberal, difundió que fuentes afirmaron que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, a coordinar el proyecto del tren turístico transpeninsular, y que inclusive otros canales en YouTube se apuraron a decir que él iba a ser, o sea, Velasco. Mejor conocido como el Tren Maya, el rumor difundido por ese diario ha causado revuelo entre comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece que ni Reforma ni estos comunicadores se molestaron en contactar a las oficinas de Andrés Manuel López Obrador para corroborar la información de Rogelio Jiménez Pons. Fue anunciado como coordinador del Tren Maya desde el pasado 20 de julio. Ese día, Miguel Torruco Márquez,
próximo secretario de Turismo, anunció por Twitter que Jiménez Pons había sido designado por López Obrador como próximo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Y aquí hay una felicitación en un tuit de Miguel Torruco Márquez. Felicito a mi amigo arquitecto Rogelio Jiménez Pons, próximo titular de Fonatur, quien ha sido designado por el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. Con Rogelio trabajaremos de la mano para consolidar el tren turístico del sureste, entre otros proyectos. Torruco agregó que con Rogelio trabajarán de la mano para consolidar el tren turístico. No es la primera información imprecisa, la desinformación de estos medios chayoteros, que qué barbaridad, y que denota una animadversión contra el régimen de López Obrador. Destaca cuando Reforma compartió a medias la declaración de López Obrador que llamaba a Javier Duarte un chivo expiatorio, y su proceso era un circo, una cosa que se confirmó cuando el exgobernador priista de Veracruz recibió una condena que fue percibida como demasiado laxa, o sea, fue una broma. Es realmente algo así impensable. A muchos mexicanos no nos cabe en la mente que le hayan dado esa pena tan ridícula. Eso es lo que es esa pena. Tan solo el pasado miércoles López Obrador criticó que los medios difundieran rumores y no el cumplimiento de sus promesas de campaña, como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que quita las pensiones a varios millones expresidentes y establece topes salariales a altos funcionarios. Que eso también lo ha dicho varias veces Andrés Manuel López Obrador, amigos y amigas. En fin, hasta aquí llega mi video, agradeciéndoles, dándoles muchas gracias por llegar hasta este punto en el video. Les agradezco sus likes, sus suscripciones, sus comentarios, esperando estén muy bien. Por aquí nos seguiremos viendo. Hasta la próxima.